Gracias, presidente. Buenos días a todos los miembros de nuestra comisión sexta, a la mesa directiva. Especial saludo, doctora Raquel Garavito, gerente del Fondo de Adaptación. Bienvenida a esta comisión. El objetivo de esta citación tiene que ver con la Ley de Presupuesto General de la Nación que estamos próximos a estudiar y a aprobar. Como todos sabemos, este es el último año de gobierno y los propósitos comunes que tanto las entidades como este Congreso persigue es mínimamente cumplir unas metas que son las establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero además en esta convocatoria se ha incluido lo que tiene que ver con la reactivación socioeconómica tan importante para el país, sobre todo luego de haber padecido un paro nacional y aún encontrarnos en periodo de pandemia. Por eso el objetivo de la citación, doctora Raquel, es conocer cómo estos 3 años transcurridos más el que viene va a lograr alcanzar estos propósitos para el país. A manera general, para todos, decirles que de 35 sectores que conforman el presupuesto general de la Nación, el sector que hoy nos convoca, que es el de Fondo de Adaptación, está incluido en el sector número 24 en el orden descendente de asignación de recursos y corresponde a la Presidencia de la República. Perdón, al Ministerio de Hacienda, Y lo que tiene que ver con el informe, doctora Raquel, muy importante, la inquietud que tenemos todos los que participamos en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, es cómo el Fondo de Adaptación fue una figura administrativa que se generó a partir de la crisis climática del año 2011 y cómo todos esos efectos derivados del fenómeno de la niña en ese periodo se podían ir resolviendo en algunos años, que se esperaba que fueran máximo 4. Pero hoy ya llevamos 11 años y sabemos que en el Plan Nacional de Desarrollo se ha modificado la función del fondo y es que se le ha adicionado que se asuma la estructuración y ejecución de proyectos integrales de adaptación al cambio climático. Por otro lado, pues decirle que estamos totalmente de acuerdo con que es prioritario que se culmine el proceso de atender todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la niña del año 2011 y que los sectores que tienen que ver con el Fondo de Adaptación pues son de interés nacional. Estamos hablando del Jarillón de Cali, de Gramalote, del Canal del Dique, de La Mojana, del Río Fonce y los sectores de transporte, vivienda, salud, educación, saneamiento básico, medio ambiente y reactivación económica. Sectores que atraviesan o son transversales a toda la gestión del gobierno nacional y que también ha sido nuestra inquietud, cómo se alinean con los diferentes ministerios y cómo logramos que además de resolver las situaciones que ya pueden haber sido resueltas en estos años, en el año 2022 pues el presupuesto tenga un remate de todas esas cosas pendientes que tiene el país, pero además, doctora Raquel, recomendarle especialmente que se refiriera a temas como el puente Isgaura y la reubicación de Mocoa, que son sectores que al país le mortifican y le duelen, y muchos de estos proyectos han tenido que ver con pérdidas de vidas de colombianos. Entonces, queremos conocer, doctora Raquel, la proyección del fondo, saber si este último año de gobierno va a ser el año en que se liquidará el Fondo de Adaptación, como se viene hablando desde hace 3 años, saber si se van a concluir estos frentes que se abrieron en pos de lograr mitigar todos esos daños que hizo la ola invernal y saber si con esa nueva función que le ha asignado el Plan Nacional de Desarrollo de Estructuración y Ejecución de Proyectos de Adaptación al Cambio Climático, cuál va a ser la herencia del Fondo de Adaptación para futuros gobiernos o si tiene ya ejecuciones con respecto al tema del cambio climático tan importante para nuestro país. Eso sería a manera de introducción. Este informe inicial que hizo la subcomisión que delegó la mesa directiva de esta comisión está conformada por el doctor Ciro Antonio Rodríguez, la doctora Karina Rojano, la doctora Mónica Raigosa y el doctor John Freddy Muñoz Lopera. Somos quienes elaboramos un informe preliminar y con sus intervenciones y las solicitudes de recursos adicionales, pues esperamos que este informe sea ya definitivo para ser tenido en cuenta en la aprobación de una nueva ley de presupuesto general de la Nación.
A todos muchas gracias. Yo espero que en esta sesión logremos aclarar tantas inquietudes que tenemos desde nuestras diferentes regiones. Muchas gracias. Gracias, doctora Adriana Gómez, por su intervención. Le pregunto a los representantes que están acá en el recinto si van a intervenir para dar el uso de la palabra. Doctora Marta tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora presidente, de verdad que un saludo muy cordial a todos nuestros compañeros de la Comisión Sexta. De igual manera, saludar a la doctora Raquel Garavito, felicitarla y desearle la mejor de las suertes en este cargo que recientemente viene desempeñando. La verdad que quisiéramos que de la misma manera como usted se desempeñó y desarrolló la actividad frente a una entidad que tenía dificultades como era Fontur, hoy usted también, pues, de esa misma manera diligente, mostrando ese mismo compromiso, pues obviamente llegue a esta entidad a destrabar grandes inconvenientes que presenta, que yo diría que cada uno de nosotros que estamos aquí hoy somos testigos de la manera como en nuestras regiones algunos de los proyectos del Fondo de Adaptación están paralizados, se han convertido en obras complejas y que de verdad demandan de la atención urgente y del compromiso que yo estoy muy segura usted va a sacar adelante. La verdad que a mí, entendiendo el fundamento de la creación del Fondo de Adaptación, que surge en una época en la cual todos y cada uno de los colombianos vivimos momentos muy complejos en los distintos municipios de nuestro país. Y es así como se crea esta entidad para manejar obras de gran impacto que permitiera mitigar o en su efecto controlar todos los temas que se generaron con la ola invernal del pasado año 2010. Un año, como lo dije, muy difícil. Y la verdad que nosotros, al revisar el informe presentado por esta entidad, nosotros observamos que usted no está solicitando adición alguna de recursos frente al presupuesto de la vigencia 2020. El presupuesto general, si nosotros miramos en el presupuesto de la vigencia anterior, estaba en 680.000 millones de pesos. Sería importante que se nos aclarara frente a este tema. Y observamos que el presupuesto que se pide en el anteproyecto, o sea, lo solicitado en el anteproyecto, o lo que encontramos nosotros en el anteproyecto, está en el orden de los 623.000 millones de pesos. Es decir, y si nosotros miramos hoy el presupuesto general de la Nación, que se le dio primer debate en las comisiones económicas, se está aprobando una cifra para el Fondo de Adaptación de 626.000 millones de pesos. Con ello, pues observamos que existe una disminución, entonces que quisiéramos saber si esto obedece a una propuesta presentada por ustedes o en su defecto obedece a una condición que se genera por parte del Ministerio de Hacienda o en las comisiones económicas. Esta disminución está en el orden de los 54.000 millones de pesos y para nosotros pues nos llama muchísimo la atención porque con estas cifras indudablemente van a mejorar y le va a permitir a usted, si bien no es una cifra, diríamos nosotros que astronómica para tantas necesidades que se tienen en la comunidad y en las comunidades nuestras, sino también teniendo en cuenta los grandes inconvenientes que presentan muchos de los proyectos que se vienen ejecutando por parte del Fondo de Adaptación. Yo sí quisiera también hacer una observación, doctora Raquel, y que
es importante que se nos explique hoy. Yo soy miembro de la Comisión Legal de Cuentas y nosotros observamos que, y debe tener una explicación, que quisiéramos escucharla, también que la ejecución en inversión solo llega al 9%. Yo sé que usted acaba de llegar. Y las inversiones en el Fondo de Adaptación para la vigencia anterior solo se ejecutaron en un 9% y en funcionamiento se ejecutó el 65% del presupuesto como tal. Y en este momento la entidad tiene una opinión adversa o negativa. Obviamente, si nosotros revisamos una entidad, cualquiera que sea, si tiene una ejecución que está muy por debajo frente al tema ejecución, frente al tema de funcionamiento, frente al tema de la inversión, cuando el objetivo fundamental de las entidades del gobierno, así como llámese nacional, municipal, departamental, es precisamente generar bienestar en nuestras comunidades, y bajo estas premisas, pues preocupa que una entidad no esté ejecutando la totalidad de su presupuesto. Entonces yo de verdad quisiera conocer, entre otras cosas, porque el fundamento de esta sesión es precisamente, doctora Raquel, el conocer los aspectos económicos de la entidad frente al tema de presupuesto para la vigencia 2022. Y lo que nosotros como comisión, luego de tener en la mano el presupuesto, el informe que rinde los representantes que integran la comisión de seguimiento a las entidades en materia presupuestal, yo quisiera decirle que nosotros creeríamos y además tenemos toda la disposición de apoyarla frente a las discusiones del presupuesto en la búsqueda de más recursos para que se puedan materializar pues efectivamente las aspiraciones suyas para poder culminar la vigencia del periodo 2022, donde termina el gobierno, donde seguramente usted va a destrabar todas esas obras que hoy se constituyen y que son una amenaza de ser elefantes blancos en nuestro país. Así que, señora Presidenta, esa era mi intervención y de verdad deseándole los mejores éxitos y la mayor de las suertes a usted para que logre sacar adelante esta entidad que tiene innumerables de conflictos. Y eso que no quiero hablar de los que ocurren en mi departamento. Gracias, doctora Marta. No sé si alguien más de los colegas quiera tener el uso de la palabra. Damos la bienvenida al doctor Diego Patiño, que nos acompaña ya presencialmente. Entonces, no habiendo más intervenciones de los miembros de la comisión, le damos el uso de la palabra a la doctora Raquel Garavito hasta por 30 minutos. Doctora Raquel, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, honorables representantes, un saludo a la mesa directiva, un saludo especial. Yo creo que hay mucho por decir, entonces me voy a omitir todo el tema protocolario y nos vamos a entrar en las materias que a ustedes les interesa. Para ayuda numérica, porque vamos a tratar, digamos, varias cifras, hemos traído una presentación y a lo largo de la presentación espero resolver las dudas que se han planteado y las otras que se nos han planteado por algunos derechos de petición y en la misma citación. Entonces, yo no soy muy buena con el apuntador, entonces les ruego si me demoro. El planteamiento que vamos a hacer, representante Adriana, vamos a partir un poco del planteamiento que usted hace de los recursos asignados y cómo a lo largo, digamos, de la historia del Fondo de Adaptación han ido cambiando las obligaciones propias del fondo y de acuerdo al cambio de esas obligaciones, cómo ha sido la inversión presupuestal de las mismas y posteriormente, en el mismo orden de la presentación, representante Marta Villalba, vamos a ver cómo han sido la ejecución de esos recursos y qué tenemos pendiente no solo en esta vigencia, sino el próximo año, finalizando el gobierno del señor presidente Iván Duque, y cómo algunas de estas obligaciones se trasladan a vigencias futuras.
Entonces, aquí tenemos, digamos, el alcance del fondo. Obviamente ustedes lo conocen más que yo porque han estado pendientes de este fondo a lo largo de la historia. El fondo tiene una creación a partir del año 2010 y esta creación, como la mencionan, ya cuando se establece el COMPES 3776 en el año 2013, estaba muy restringido. Estaba restringido para la ola invernal del 2010 y el 2011 y se hace una aproximación presupuestal a 9.3 billones de pesos. Yo quiero que tengan este número en la cabeza porque vamos a ver cómo ese número ha disminuido o ha aumentado, digamos, en los últimos años. Si bien en el planteamiento que hace la representante Adriana Gómez es cierto, se había dado, digamos, un carácter temporal a la creación del fondo, esa temporalidad nunca quedó establecida en ningún documento. Entonces, se mencionó en la creación del fondo para la recuperación de la ola invernal 2010-2011, todos esperábamos que fuera más o menos de 3, 4 años, máximo 5 años, pero nunca quedó establecida en ningún documento. Entonces, ninguno de los funcionarios que históricamente han pasado por el fondo, o ni siquiera el gobierno nacional, ni en este gobierno ni en el anterior, ha tenido una real presión sobre realmente cuándo toca acabar las intervenciones o cuál ha sido el presupuesto que inicialmente se le asignó. Posteriormente, en la ley de presupuesto, se le establece la obligación, como lo vemos en el último párrafo, que menciona asumir la estructuración y ejecución de proyectos integrales de adaptación al cambio climático. Efectivamente, se hace una ampliación del objeto propio del fondo, pero esto no está atado a una asignación presupuestal establecida. Y eso es importante que lo tengamos presente. ¿Cuál es la situación? Ese COMPES que yo les estaba mencionando, el 3776 de 2013, habla de 9.3 billones de pesos para el Fondo de Adaptación. Como vamos a ver más adelante, ¿de dónde salen estos 9.3? De una estimación general de unos macroproyectos, que son los que ya hemos mencionado, el Jarillón, el Janal del Dique, algunos otros proyectos, y algunos sectores específicos que se necesita atender: educación, vivienda, salud principalmente, y un porcentaje ya más pequeño para afectaciones específicas de medio ambiente. Sin embargo, a la fecha, cuando miramos las metas de ese COMPES del año 2013, la situación real de necesidad son 18 billones de pesos. ¿Qué significa eso? Que cuando se establece ese COMPES se establece 9.3, pero ese 9.3 nunca se saca de unos estudios reales, nunca se saca de haber hecho todo el análisis de obras que se necesitaban. Con el pasar de los años y cuando se hacen los estudios y diseños y cuando se aterriza en los diferentes macroproyectos y en los diferentes sectores de atención, la realidad es que año 2021 estamos hablando que las necesidades reales del fondo a lo largo de la historia han sido de 18 billones. ¿Cuántos recursos nos han asignado a la fecha? 8.2. ¿Qué significa eso? Que muchas de las obligaciones que se han generado pues no se han podido atender porque los recursos nunca han llegado, nunca han estado esos recursos. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando decimos que tenemos un déficit en algunos de los macroproyectos o incluso, sobre todo en el tema de vivienda, que tenemos algunas viviendas que no están financiadas, pues es porque tenemos un déficit presupuestal muy importante. De lo contratado en este momento, independientemente del hueco que tenemos, que es muy importante, de los recursos asignados, que son 8.2, el 95% de esos recursos han sido contratados. Estamos hablando de 7.8. Y pagados de esos recursos, tenemos pagados a la fecha el 90%. Vale la pena entender que el año pasado, como bien lo mencionan las representantes, la ejecución presupuestal fue menor. Yo no me encontraba acá, pero sin embargo, parte de esta ejecución es que varias de esas obras fueron suspendidas. ¿Cómo hacen los pagos en el Fondo de Adaptación? Por ejecución de obra. En la medida en que vamos ejecutando obra, vamos pagando.
como las obras estuvieron detenidas el año pasado por las circunstancias que ya todos conocemos, y gran parte de estas obras solo se pudieron reactivar hacia finales del 2020, e incluso algunas solo se pudieron reactivar casi que terminando el primer semestre del 2021, por eso se ve un poco la afectación en ese flujo de ejecución, lo que no significa que los recursos no estén comprometidos. Si uno ve la situación real del fondo hoy en día, nosotros casi que no estamos haciendo nuevas contrataciones, porque los recursos ya están asignados, ya están contratados. Nosotros lo que estamos es eventualmente haciendo un otro 100 tiempos, eventualmente haciendo unos ajustes a esos contratos por cambio de precios unitarios, por el cambio del acero, pero en términos generales, nueva contratación en el fondo no estamos encontrando. Estamos ejecutando lo que ya está contratado. Cuando nos vamos a aterrizar esos 9.3 o los 9.3 iniciales o los 17.999, que es la realidad del fondo a año 2021, esta es la distribución. Y yo sí quiero que le pongamos mucha atención a esta distribución, porque aquí podemos ver dónde están los huecos y cuáles son las necesidades reales del país en materia tanto de mitigación como reconstrucción. Es muy importante entender que cuando se da la creación del fondo, si bien se hace para la ola invernal de reconstrucción del año 2010 y 2011, también al fondo se le da la obligación de la mitigación. ¿Y yo por qué me quiero concentrar ahí? Si nosotros en Colombia, en su momento, a lo largo de la historia, independientemente, yo no quiero hablar ni de gobiernos ni de partidos, no. Esto es un tema que yo sí creo que se debería pensar a futuro. Si nosotros tenemos una política de mitigación y no de reconstrucción, los números seguramente no serían estos. Estaríamos hablando de unos números mucho menores. Es mucho más costoso reconstruir que mitigar, porque la reconstrucción implica que le toca a uno hacer las dos cosas de afán y al tiempo. En cambio, cuando yo mitigo, no tengo que reconstruir. Esta es la realidad en este momento. La columna de mano izquierda fue lo que se planteó inicialmente que eran las necesidades, tanto en los macroproyectos como en los sectores. Y la realidad de la inversión es lo que vemos en la columna de mano derecha. Entonces, obviamente yo les voy a proporcionar a ustedes esta presentación para que la tengan y para que puedan analizar cada una de las cifras. Pero cuando estamos viendo qué tanto tenemos, vamos a irnos a un proyecto como el Canal del Dique, 1.04, y la realidad es que son 3.5 billones, pues los números nos cambian sustancialmente. Cuando nos vamos a temas como acueductos, que tenemos una deficiencia en algunas zonas del país, estamos hablando que inicialmente se había pensado que eran 514.000, estamos hablando que la realidad son de 672.000. Entonces, ¿qué hemos hecho? Que con la plata que se le ha girado al fondo, con los recursos que se le han girado al fondo, lograr hacer la mayor cantidad de cierres financieros y que las obras contratadas, por lo menos las contratadas, no se nos queden en elefantes blancos, como dice la representante. Entonces, la concentración en este momento que estamos haciendo, lograr hacer cierre financiero del mayor número de contratación. ¿Cómo están distribuidos estos recursos asignados de los 8.2 que efectivamente sí nos asignaron? Entonces, nosotros tenemos este cuadro, lo voy a explicar un poquito más en detalle para que podamos llegar a la cifra de los 8.199. En la primera columna vemos las apropiaciones y los recursos. En la siguiente columna vemos las vigencias futuras autorizadas. ¿A qué se deben estas vigencias? A cómo se han ido contratando y cómo se van a ir culminando las obras. Por eso, cuando la representante Villalba nos hablaba de los recursos incorporados en la ley de presupuesto, que hablamos de 596.000 millones para inversión y 30.000 millones para funcionamiento, estos recursos son específicamente para pagar las obras relacionadas con la ola invernal, pero que ya están contratadas. Como les mencionaba, no estamos haciendo nuevas contrataciones. Lo que pasa es que como son obras de ejecución larga, estamos hablando que son diques grandes, estamos hablando que son reconstrucciones
de viviendas grandes, proyectos grandes en algunas zonas del país, como nos ha pasado en el caso de Cali específicamente, precisamente que ha sido una de mis concentraciones en los últimos días. Ha habido una dificultad, por ejemplo, de encontrar los lotes. No ha sido fácil encontrar los lotes y la negociación de lotes. Ya por lo menos tenemos una luz al final del túnel que hemos logrado organizarla tanto con ProPacífico como con la misma alcaldía, y ya tenemos una hoja de ruta. Entonces, estos recursos de los que estamos hablando de vigencias futuras, no estamos hablando de vigencias futuras para nuevas contrataciones. Estamos hablando que son vigencias futuras para el pago de contrataciones que ya están, solo que la ejecución no se va a dar sino hasta ese momento. Luego la plata, no necesitamos tener la plata parada en una cuenta del fondo. Entonces, por eso digamos, esa planeación presupuestal que no ahoga tanto el presupuesto nacional, nos permite que los recursos entren de manera posterior. Y es importante destacar que adicionalmente a estos recursos se solicitaron 392 mil millones adicionales para poder realizar la contratación de la meta que hasta hoy está desfinanciada, que eso nos llevaría, aunque la desfinanciación total es muy alta, para llegar por lo menos a los 9.3 de los que hablaba el COMPES, sí hicimos una solicitud adicional. Pero eso más o menos son los números con respecto a la ley de presupuesto. Entonces, nosotros podemos ver que las vigencias futuras autorizadas, estamos hablando de 5.885, que eso correspondería para poder hacer el cierre de los 8.2 que tenemos contratados. ¿Listo? ¿Cuál ha sido la estrategia para poder hacer ese cierre y lograr hacer la ejecución lo más pronto posible y dejar digamos, la menor cantidad de problemas hacia el próximo gobierno? Estamos hablando que nosotros ya estamos en cierre de gobierno. Hacía una pregunta la representante Gómez en el sentido de ¿cuál es el plan de cierre del fondo? Pues realmente nadie ha planteado la situación como tal, ni el Ejecutivo, ni el Congreso, ni nadie. O sea, hay una realidad y es que al fondo no se le están girando recursos nuevos, pero tampoco hay un plan específico de cierre del mismo. ¿Que se puede plantear? Se puede plantear. Las entidades no son buenas o malas per se. Las entidades son buenas o malas si cumplen el objetivo para el cual fueron creados. Si a mí me preguntan si se debería mantener o no, dependiendo de las necesidades a futuro con respecto a proyectos de mitigación y reconstrucción. Pero digamos, eso es, mejor dicho, no es ni bueno ni malo si el fondo existe o deja de existir, porque finalmente alguien tiene que hacer este tipo de obras. En este momento, lo que tenemos y cuál es la realidad, tenemos unas obras en ejecución que en algún momento se acabarán, y si al fondo no se le giran recursos nuevos, independientemente que no haya un plan de cierre del mismo, pues el fondo tiende a desaparecer. Si no se quiere que se cierre el fondo, pues toca pensar en una reforma del mismo, que seguramente ya no me tocará a mí, les tocará más a ustedes que a mí, digámoslo así, más al Congreso que a nosotros, porque nosotros ya estamos de salida, pero se podría hacer una transformación del mismo. Pero esa es una decisión, pues digamos que en este momento a nosotros no nos la han planteado, ni por el Congreso, ni por el gobierno. Entonces, por lo pronto lo que estamos haciendo es ejecutando a la mayor velocidad posible. ¿Cuáles son los resultados? Y esto lo hemos denominado un plan de choque de cierre del gobierno. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de agilizar la ejecución de las obras, pero también agilizar el pago. Precisamente con los contratistas que están cumpliendo con cada una de las ejecuciones, vamos a hacer una gran pagatón de aquí a diciembre, de forma tal que si están cumpliendo los tiempos de ejecución de obras y tienen todos sus requisitos de facturación al día, vamos a tratar de reducirles los tiempos. De hecho, ya estamos reduciendo los tiempos de facturación, que eso nos permite tener una mayor ejecución presupuestal. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿En qué estamos? Del mes de julio acá hemos mejorado algunos números. Inicialmente nosotros teníamos 49 obras entregadas sin recibir. En este momento ya logramos disminuir ese número a 28. Digamos que ya hemos reducido el 57%, y entre el mes de septiembre y octubre vamos a entregar 8 obras adicionales. Con respecto a la normalización de proyectos,
nosotros teníamos tan solo 42 proyectos en ejecución normal. Digamos, ¿cuándo me refiero yo a ejecución normal? Que se están cumpliendo no solo los tiempos, sino las especificaciones de la obra técnicamente. Logramos subir a 63 de estos proyectos, teniendo un aumento del 32%. Proyectos suspendidos, habíamos encontrado 52 proyectos suspendidos, en este momento logramos disminuir a 36, lo que no significa que esta cifra vaya a estar estática. Estamos día a día reactivando estos proyectos. Cuando hablamos de proyectos suspendidos se puede dar por muchas razones. Varios de estos se encuentran suspendidos por situaciones de orden público, porque los contratistas efectivamente, no es cuento, es verificado por nosotros mismos, no han podido llevar materiales en algunos casos. Algunos de estos proyectos suspendidos son por la misma ola invernal. Las situaciones de medio ambiente no nos permiten continuar la ejecución de la obra. Y otros han sido suspendidos por, digamos, por situaciones jurídicas. Pero, como pueden ver ustedes, en 3 meses, pues hemos logrado reducir ese número en un 31%. Proyectos con retrasos en sus tiempos de ejecución programados. Inicialmente teníamos 22 proyectos, hoy en día ya hemos logrado regularizarlos, hemos disminuido a 16 proyectos y liberación de proyectos y cierre financiero. Como tenemos un déficit presupuestal, una de las estrategias, sabiendo que tenemos una situación en el país complicada presupuestalmente, lo que estamos haciendo liberación de recursos de otros proyectos. Entonces, a la fecha, en 3 meses hemos logrado hacer una liberación de recursos por 39.000 millones de pesos, lo que nos ha permitido, por supuesto, hacer cierre financiero de 62% de los proyectos que estaban desfinanciados. Por eso vemos que en algunos de los proyectos que estaban estancados, como algunos casos de proyectos en el departamento de Bolívar, que no teníamos cómo financiar para hacer el cierre, obras que estaban casi al 86%, hoy en día ya las tenemos cerradas. Igual nos pasa en el caso del Jarillón de Cali, teníamos algunas viviendas que estaban, digamos, presupuestadas a precios del 2015 y logramos hacer ese cierre financiero con estos recursos que pudimos liberar. ¿Cuáles han sido los resultados en el gobierno Duque? Ya les expliqué, digamos, en términos generales, cuál ha sido, digamos, la inversión del fondo en términos generales. En estos 3 años de gobierno hemos logrado hacer una inversión de 1.9 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera. Como podemos ver, tenemos de todos los sectores un poco y hemos logrado hacer, como les mencionaba en la diapositiva anterior, cierre financiero. Estos 1.9 millones están distribuidos en reactivación económica 7.400, en el río Fonce 5.500, en la Mojana 20.537, el canal del dique 48.900, en temas de medio ambiente 62.000, en el Jarillón de Cali 97.500, en acueductos 102.000, en salud 135.000 con 14 IPS, en Gramalote 272, en educación 281, en vivienda 440 y en transporte 500. Esto para un total de 1.9 millones. ¿Cómo vamos a ver ese presupuesto del año 2022 se va a distribuir? Porque si bien en la diapositiva anterior veíamos cuál es la ejecución durante el gobierno, un poco la pregunta es, ¿qué es lo que viene? ¿Y cómo va a lograr el fondo cumplir las obligaciones? La distribución para el año 2022, y vuelvo, en esto soy redundante, estamos hablando de proyectos ya existentes, no de proyectos nuevos, está distribuida de la siguiente manera. En viviendas estamos hablando de 6.462 viviendas por un costo de 236.000. Estas viviendas se encuentran a lo largo del territorio nacional. Más adelante ya vamos a ver cuál es la distribución regional, que es, digamos, uno de los temas de interés de ustedes, cómo está la distribución regional. Instituciones educativas, 20 instituciones educativas. Salud, estamos hablando de 5 centros de salud. Transporte, tenemos un punto crítico de 14.000 millones. Acueducto y saneamiento básico, 10.
y reactivación económica, 2 proyectos. Con respecto a los macroproyectos, tenemos pagos pendientes, la culminación del reforzamiento del tramo 6 en el Jarillón de Cali, que se culmina el reforzamiento acabando el tramo 6, terminamos los 26 kilómetros del Jarillón de Cali y permitirá complementar la entrega de 5.325 viviendas. En el mes de julio, cuando este nuevo equipo llegó al Fondo de Adaptación, teníamos financiadas 4.800 viviendas. Logramos hacer una adjudicación de recursos para poder llegar a este número. Estamos hablando que se le adicionaron a Cali, para una necesidad pues que vemos todos los días que es inminente, y ya logramos cerrar en 5.325 viviendas. En el caso de La Mojana tenemos pendiente pagos por 83 y Gramalote 4.600. ¿Qué es importante decir? Que estos proyectos tendríamos no solo el cierre de los mismos, sino que tendríamos la ejecución. En el caso, por ejemplo, de Cali, yo creo que al 7 de agosto estaríamos hablando de una ejecución del 93%, quedaría pendiente un 7%, que por más que corramos con los tiempos, yo me he estado reuniendo cada 15 días con todo el equipo de contratistas y con el equipo que trabaja en Cali, no vamos a lograr al 100%, pero pues ya lo que queda es un pico que no es significativo. De la misma manera, Gramalote, pues como ustedes lo saben, yo no voy a desconocer que históricamente ha sido un proyecto muy difícil, pero hoy en día podemos decir que el tema de Gramalote ya está prácticamente cerrado. En el tema de viviendas nos faltan 128 viviendas por contratar, pero es un proceso que están dando y sería lo último que quedaría de ese proceso. De aquí a febrero del próximo año estamos entregando la casa del adulto mayor, estamos entregando el Sacúdete, estamos entregando, digamos, todas esas obras de infraestructura que estábamos pendientes, pero ya quedaría cerrado ese proyecto que ha sido un dolor de cabeza para el país y lo dejaríamos cerrado. Con respecto a la asignación regional, este es un poco el escenario. Lamentablemente, digamos, no se pueden ver por la lejanía, pero como yo les mencioné, les voy a dejar esta presentación para que ustedes la analicen y obviamente cualquier duda adicional con respecto a estas asignaciones ustedes me las puedan enviar y nosotros pues en el tiempo prudente se las contestaremos. Nosotros vemos, y esto está un poco, si ustedes ven los colores del mapa, podemos ver que hacia la periferia del país, o sea, cuando arrancamos la costa atlántica, vamos bajando hacia el Chocó y venimos hacia el Pacífico colombiano, es donde está la mayor concentración de los recursos. Estamos hablando que en el departamento, por ejemplo, en departamentos como el Magdalena tenemos una asignación de 34.000, en departamentos como Bolívar 81.000, en el Atlántico 24.000, en el Valle del Cauca 155.000, en Cauca 20.000, en Nariño 55.000. Por supuesto, hay algunos departamentos que tienen el departamento de norte de Santander. Esta cifra, por supuesto, se incrementa con proyectos como el de Gramalote, pero si vemos que la distribución en términos generales está muy hacia la costa atlántico y hacia el Pacífico colombiano, que fueron los departamentos que en su momento, debido al fenómeno de la Niña, fueron los más afectados. Yo quiero hacer un análisis acá en el mapa con respecto a esta distribución de recursos y me quiero devolver hacia la primera diapositiva en la mención que hace la representante Adriana, que me valga la pena que analicemos acá. ¿Qué pasa? Si bien al fondo en ese COMPES se le dan los 9.3 billones, se habla de 9.3, posteriormente vemos que se asignan 8.2, pero ¿qué empieza a pasar? Que por cuenta de ese Plan Nacional de Desarrollo donde se le amplía el objeto al fondo, pues obviamente la expectativa a nivel nacional es mucho más grande. Cuando uno le amplía a una entidad su objeto y públicamente se conoce, entonces tanto los medios de comunicación como el Congreso, como la misma ciudadanía, demandan del fondo unas necesidades que se tienen en la vida real, por supuesto que se tienen, pero que lamentablemente cuando nosotros nos acercamos a la región, pues a uno le toca
como un perrito regañado, decir, no, muchas gracias, es que no puedo. Y esa es la realidad. Yo porque tengo la personalidad que tengo, buena, regular o mala, y a mí no me da pena decir las cosas como son, pero la realidad es que creamos una entidad, la mantenemos en el tiempo, le damos mayor alcance y nunca se le adjudican los recursos. Entonces, un poco el análisis es, ¿qué vamos a hacer? O lo cerramos y cerramos estos proyectos y miramos este tipo de obras, ¿quién las hace? O lo mantenemos, pero si lo vamos a mantener en una política general de Estado, lo vamos a mantener ¿cómo? ¿Cuál es su objeto y con qué recursos? Porque las necesidades siguen pasando. A mí me llaman los gobernadores permanentemente. A mí los gobernadores de cada uno de los departamentos de ustedes me llaman y me dicen, Raquel, necesito ayuda con esto. Y a mí me toca decir, me dice, es que el Plan Nacional de Desarrollo dice que su objeto es la estructuración y ejecución de proyectos integrales de adaptación al cambio climático. Necesito que me ayude con esto. Los derrumbes que estamos teniendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Risaralda, que vimos esa avalancha gigante que toca reconstruir un barrio completo? Y a mí, lamentablemente, me toca contestarle al gobernador, se lo dije. Le dije, gobernador, no le puedo ayudar. No le puedo ayudar porque si bien el Plan Nacional de Desarrollo me crea a mí la obligación, no me crea, yo no tengo el vehículo para hacerlo. ¿Por qué? Porque además como esta fue una entidad que se creó con carácter temporal y yo tengo proyectos de inversión para poder ejecutar los recursos, ni siquiera si yo me consiguiera mañana una donación del Banco Mundial. Mañana el Banco Mundial me dice, ¿sabe que usted me cayó súper bien y le voy a poner $5 millones? Yo no tengo cómo gastarme la plata, porque la forma en la que se creó el fondo, la temporalidad misma del fondo, no me permite a mí ejecutar los recursos por no tener un proyecto de inversión. Entonces, no solo es un problema de presupuesto nacional, ¿sí? Que entendemos que este es un país que tiene unas dificultades económicas importantes, sino que así yo me consiguiera la plata por donaciones, a mí me hicieran traslado presupuestales los mismos entes territoriales, yo no tendría cómo sacar la plata para gastarla. ¿Por qué? Porque el proyecto de inversión que tiene el fondo es el del COMPES 3776, que es construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por ola invernal 2010-2011. Luego mañana, a pesar de que el objeto me lo permita por Plan Nacional de Desarrollo, hacerlo, como yo no tengo el proyecto de inversión, no me puedo gastar la plata. Entonces, un poco la presentación del día de hoy, yo espero haber resuelto un poco las dudas que ustedes me planteaban, traté de explicar algunos temas más allá, digamos, de las preguntas para que entendamos cuál es el escenario. La conclusión un poco es, la plata se ha comprometido, se está ejecutando, toca hablar de una realidad y es que el fondo sí en algunos momentos ha tenido un estancamiento en sus formas de operar en la ejecución de los recursos. El compromiso mío, para los que me conocen y los que les ha tocado trabajar conmigo otros proyectos en otras entidades y en otros momentos de la vida, saben que yo auténticamente, a mí el sector público auténticamente me gusta, yo no tengo, ya quisiera yo tener aspiraciones de otro tipo, pero a mí auténticamente el sector público me gusta y en cada uno de los puestos que he desempeñado he tratado de hacer lo mejor posible. ¿Y cuál es mi compromiso? Mi compromiso es que los proyectos que se encuentran en el fondo, en la medida ejecutar, así lo haremos y lo finiquitaremos en lo que queda de aquí a finalizar el gobierno. Muchísimas gracias, directora. Tiene la palabra la doctora Adriana Gómez como citante para los argumentos de cierre. Muchas gracias, doctora Raquel, por la exposición. Tiene la palabra, doctora Adriana, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Gracias, doctora Raquel, por su exposición, a la doctora Marta por sus inquietudes y a todo el equipo del Fondo de Adaptación que nos los hemos saludado. Muchas gracias. Pues vemos de su exposición, doctora Raquel, usted nos plantea una situación administrativa, técnica que quedó allí y que le dejan a uno ese sinsabor de si es bueno prorrogar la vigencia del fondo o no. Y nosotros aquí en esta comisión nos hemos preguntado muchas veces por esa interacción o esa
planta administrativa que también tiene la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, cómo articularse y cómo el fondo y la misma Unidad de Gestión del Riesgo intervienen en diferentes sectores y los ministerios se vuelven veedores de la ejecución de otros, como es el caso de transporte, vivienda y los demás que se mencionan, el mismo educación. Entonces, esa parte pues nos inquieta para que de pronto lo llevemos como comisión ante el gobierno, que hay que organizar esa parte administrativa. Me parece que usted ha hecho una muy buena exposición y ha mostrado un talante de mujer que administra bien. Yo la felicito. Me parece que llegar y poner orden en la casa y desatrasar lo que venía atrasado ha sido su logro. Nos parece muy importante. De todo esto, hacerle como varias inquietudes, varias preguntas. Pues muy bien lo del tema del Jarillón y Gramalote, excelente noticia para el Valle del Cauca, pero aquí vienen las situaciones. Cuando se hizo el COMPES del año 2013, no todas las obras que no todas las afectaciones de la ola invernal del 2010-2011 quedaron incluidas en el COMPES. El gobierno nacional en su momento generó una convocatoria, aceptó algunos proyectos, pero fijó un límite de aceptación de esos proyectos. Yo soy del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, y la zona industrial se inundó absolutamente toda y el proyecto de generar una serie de obras de colectores de aguas lluvias para la zona industrial de Yumbo con ayuda de la empresa privada no se incorporó a los propósitos del fondo. Lo que quiere decir es que si algunas de esas soluciones ha avanzado, pues se tiene de manera muy precaria en los diferentes departamentos del país. Por eso no nos puede parecer extraño que muchas de las afectaciones de la ola invernal 2012, que no son objeto del fondo, por supuesto, hoy en otra ola invernal que esperamos no ocurra, pues se repetirán. Y eso va a ser una lección de desarticulación y de falta de planeación para el país. Eso sí sería un llamado de atención a este gobierno y al futuro para que tomemos en serio lo que son las zonas de riesgo y las calamidades públicas del país, que nos avisan una vez, pero ya la segunda y la tercera pues ya es, digamos, omisión, no atenderlas, y eso puede generar también situaciones comprometedoras para los funcionarios públicos. Eso por ese lado, como para decirle, tal vez, doctora Raquel, la salida a ese tema sea que se vuelva a abrir la puerta, pero de la afectación real, 2010-2011, porque muchos municipios, le repito, del Valle del Cauca, el municipio de Yumbo, quedamos frustrados haciendo lo que los presupuestos municipales pueden hacer ante olas tan grandes como fue la ola invernal y ante situaciones que requieren tanta inversión como son los jarillones, como son las obras pluviales. Y en el caso de los jarillones, pues les digo como representante del Valle del Cauca, solo para poner el ejemplo y que quede muy didáctico. Se hace el jarillón en un costado del río Cauca, pero no en el otro. Se hace el jarillón hasta el límite entre Cali y Yumbo, pero no en Yumbo. Entonces, el río no se va a detener la inundación porque el jarillón no hubo plata para hacerlo, sino hasta Cali. Entonces, son esas cosas que nos toca ponernos, digamos, más proactivos con el gobierno nacional, a ver cómo logramos. Yo no voy a hablar de si continuidad o no del fondo, yo creo que ustedes tendrán que mirar cómo lo califican, pero sí mirar que hay muchas obras de calamidades 2010-2011 que no se han atendido. Por otro lado, preguntarle como último punto, usted habló muy bien del plan de cierre del fondo, cuando en la medida en que no se le giran recursos, pues se va como ejecutando y se va consumiendo, digamos, el presupuesto. Pero también esas vigencias futuras tienen unos años de compromisos. Mínimamente hay que mantener el fondo por cuántos años de acuerdo a esa programación de vigencias futuras, sería la pregunta. Y por otro lado, reiterarle qué hacemos con el puente, con el bendito puente que recibido, ya se sabía que iba a ser un problema para Colombia, el puente Isgaura. ¿Y cómo queda Mocoa? Es la última pregunta que quisiéramos hacerle. Por lo demás, nuevamente, y unirme a las palabras de mi compañera Marta Villalba, desearle los mejores éxitos y las mejores ejecuciones y una gran autoridad de mujer administrativa, técnica en el Fondo de Adaptación que de verdad le hacía mucha falta. Gracias, señor presidente.
Gracias, doctora Adriana. No sé si algún miembro de la comisión quiera tener el uso de la palabra. Habiendo... Sí, sí. Nadie, ningún miembro de la comisión, entonces tiene la palabra la doctora Raquel para responder las dos inquietudes de la representante Adriana Gómez. Tiene la palabra hasta por 5 minutos, doctora Raquel. Son 4 puntos, muy poquito, 5 minutos. Hasta 10 minutos, doctora Gracias. Raquel. Voy a arrancar por lo cortico y sigo con lo largo. Mocoa no fue un proyecto que se le asignó al fondo, lo está manejando directamente la unidad de gestión de riesgo. Entonces, pues digamos como para cerrar el tema. El tema de Isgaura, que es el segundo tema, esto es de los temas, como dicen, el país del Sagrado Corazón. Esto es lo más absurdo. Auténticamente, ¿en qué estamos en este momento? Nosotros estamos en un proceso de arbitraje, nosotros tenemos unos abogados externos, pero también estamos trabajando esto de la mano de la defensa jurídica del Estado. Es un proceso, digamos, el puente como tal no es un puente que genere peligro. O sea, el puente se usa y el puente no tiene afectaciones estructurales. Que fue un absurdo el tal, sí es absurdo, pero no es un puente que genere, digamos, un peligro para la comunidad ni para los que transitan. ¿Cuál es el gran problema digamos, de la situación actual en la que nos encontramos? Que ya no podemos echar para atrás la obra, porque pues nadie puede tumbar, el puente funciona, luego no se puede tumbar. ¿Cuál es la situación? La situación es un pleito que nos toca ver la segunda instancia de ese arbitramiento en que sale. Nosotros tenemos una defensa sólida, como lo mencionaba, lo estamos trabajando con el doctor Camilo Gómez, para que no haya una condena. ¿Cuál puede ser la situación? No sabemos si eventualmente nos toque transar. Es posible, es una salida. Sí, lo estamos evaluando jurídicamente, pero digamos esto ya es un tema superior. La primera instancia en su momento falló en contra y por eso lo estamos llevando a segunda instancia y en esa segunda instancia pues nos toca esperar un poco ese tribunal de arbitramiento cuál es la situación. Pero el puente como puente no tiene, digamos, peligro, que es lo que más le preocupa a uno. Entonces, no sé si la pregunta queda contestada ahí. Lo primero es con respecto a esas obras que no quedaron incluidas. Yo comparto la apreciación de la representante en ese sentido, pero ¿qué pasa? Como les mencionaba yo, al crear el fondo y al hacerle una vocación de temporalidad al mismo, también se reguló cómo entraban los proyectos al fondo. Y los proyectos entran al fondo por postulación. Entonces, en el caso de los sectores, en el caso de salud, educación, transporte, son los sectores los que decían qué proyectos. Entonces, el Ministerio de Educación decía qué colegios. Entonces, inscribía los colegios que se debían ejecutar. El Ministerio de Transporte, las vías que se debían arreglar. El Ministerio de Salud, las IPS que se debían. Entonces, en la medida en que no haya, ¿por qué? Y quiero hacer aquí una aclaración. Varios de los ministerios no tienen entidades ejecutoras de proyectos. Entonces, nosotros vemos como el Ministerio de Educación tiene que contratar o por fuera o entidades como el Fondo de Adaptación, pues no lo contrata, sino que le pasa el proyecto y el fondo lo ejecuta. O sea, no todos los ministerios del Estado tienen cómo ejecutar obras de infraestructura. Les toca subcontratar o les toca asignarse las entidades que sí lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos proyectos que se ha debido ampliar, como el caso que pone la representante en el caso de Jumbo, por supuesto esos proyectos han debido quedar presentados, pero si la postulación no entraba por parte de quien dictaba la política pública, pues el fondo no tenía la potestad de decir hago este o hago este o hago este, sino que tenía que estar sujeto a esa postulación. Y con los macroproyectos pasa exactamente lo mismo. Los macroproyectos que se han presentado en el Fondo de Adaptación ha sido porque alguien lo ha presentado. Entonces, ¿o quiénes han presentado? ¿Cómo hemos visto históricamente? En su momento, el tema del Jarillón fue, digamos que fue avalado por el gobierno nacional, pero fue una iniciativa propia de la alcaldía. O sea, la alcaldía plantea y se presenta el proyecto. En el caso de
el canal del dique. En su momento lo presentó Cor Magdalena, se avaló, el DNP le da el aval y se presenta. Pero entonces vale la pena entender esto y yo sí quisiera hacer un análisis. ¿Qué creería yo? Yo lo que creo es que independientemente que se mantenga o no el fondo o se cierre el fondo y se abra otra entidad, yo creo que un país como Colombia sí necesita una entidad que se ocupe de estos asuntos. ¿Y por qué? A veces la gente dice, pero para eso está la unidad de gestión de riesgo. Pues no, la unidad de gestión de riesgo está para atender el desastre hoy. El señor Eduardo José y el equipo del fondo le toca salir corriendo hoy, ponerse unas botas, ir a repartir mercados, mantas, hacer unas reconstrucciones rápidas. Pero hacer reconstrucciones a largo plazo, no hay entidad que aguante. Les voy a decir una cosa, uno no puede tener dos frentes al tiempo porque todo lo hace mal. Si ellos se dedican a hacer bien lo de la atención inmediata, ¿a qué horas van a hacer las obras de largo plazo? O al contrario, si yo hago obras de largo plazo, ¿cómo me ocupo de los damnificados mañana? Eso, o sea, es un tema para pensar a futuro y sí creo que es una situación para pensar a futuro. Entonces, sí es cierto, si se piensa en mantener esta entidad, sí se le debería ampliar el proyecto de inversión. Eso toca cambiar. ¿Por qué? Porque pasan cosas como estas. Pasan casos de atención que no necesariamente es 2010, 2011, puede ser 2012, 2013, o una ola invernal como la que nos puede acontecer en el último trimestre de este año, principio del siguiente, y como no está en un proyecto de inversión, entonces ¿quién la va a atender? O sea, la verdad es que sí tenemos una situación complicada a futuro. Lo segundo, la pregunta con respecto a los recursos de cuánto más duraría el fondo. Si bien inicialmente esta proyección presupuestal de vigencias futuras estaba planteada inicialmente para 2022, máximo 2023, con el plan de pago que tenemos, la realidad por la situación que se presentó en el 2020, el año pasado, que paralizó muchas de las obras, no solo del Fondo de Adaptación, sino en el país entero, hace que algunos de esos pagos vayan hasta 2024. Entonces, uno pensaría que hacia finales de 2023 o finales del 2024, si al Fondo de Adaptación no se le giran recursos nuevos, el fondo tiende a desaparecer. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, pues no sé si queda alguna duda, si hay alguna pregunta adicional. Gracias, doctora Raquel Garavito. Si hay algún representante, tiene alguna pregunta. Bueno, señora secretaria, siguiente punto en el orden del día. ¿Marta Paula? Sí, señora presidenta, siguiente punto del orden del día, lo que propongan los honorables representantes. Presidenta, no existe proposiciones radicadas en secretaría. Gracias, doctora Diana. Registramos la asistencia del doctor Osvaldo. Doctora Raquel Garavito, muchísimas gracias por la asistencia. A todos los colegas. Entonces, levantamos la sesión y se convoca para el próximo mañana, a las 9 de la mañana. Así es, presidenta, se cita para mañana a las 9 de la mañana, sesión presencial. Va a ser aquí en esta comisión también, presidenta. Siendo las 11:48, se levanta formalmente la sesión.